En alguna oportunidad hemos llegado a hablar de ciertas obras plásticas que causan polémica. Algunos críticos incluso les llaman amparte. Y es que muchas de estas obras carecen de técnica. Solamente tienen un discurso que a veces parece muy personal del autor y carecen de los demás componentes que hacen a una obra. Y es que una obra no solamente se caracteriza por su mensaje o por sus fundamentos visuales, sino que debe tener un equilibrio entre ambos. Hola, en esta sesión vamos a hablar entonces del otro componente que fundamenta a una obra, en este caso la comunicación y el lenguaje plástico. Muy bien, debes recordar tus clases de comunicación básica que tal vez te enseñaron en primer ciclo o en formación básica acerca del ciclo de la comunicación. ¿Recuerdas que en el ciclo de la comunicación se da la participación de un emisor, el cual codifica a través de ciertos códigos, valga la redundancia, un mensaje, el cual viaja a través de un medio? Este medio puede ser el medio escrito, el medio hablado o en el caso de nosotros el medio visual, representado a través de una fotografía, una imagen, una pintura, un dibujo o en el caso de nuestro curso una escultura. Finalmente, este mensaje es decodificado, o sea, entendido, interpretado por el receptor y de esta manera se produce la comunicación. Muy bien, así como lo entendemos en palabras y nosotros utilizamos la comunicación en palabras de manera cotidiana, también debes entender que en el caso de la obra plástica, que trabaja con la materia, que utiliza fundamentos visuales y que se compone por una imagen, incluso si es una escultura, porque esta también sigue siendo una imagen que se puede ver desde diferentes ángulos, esta maneja un lenguaje gráfico y por lo tanto utilizamos códigos visuales para transmitir las ideas, nuestras opiniones e incluso hasta nuestras emociones. O sea, en lugar de usar la palabra, utilizamos la imagen como un canal de comunicación, como ya te dije. Y esto lo puedes entender recordando, por ejemplo, situaciones cotidianas como los semáforos en nuestra rutina que utilizan el color para comunicarnos si es que podemos o no podemos pasar, cruzar la pista. O por ejemplo en los partidos de fútbol, cuando el árbitro saca una tarjeta de un determinado color y esta determinará la gravedad de la sanción hacia el deportista. Muy bien, en el caso de nuestra imagen también vamos a utilizar formas para comunicarnos, más que color. Claro, para poder llegar a una comunicación visual exitosa, tendremos que recordar que debe haber un equilibrio, un triángulo equilátero entre la forma, el contenido y la intención, ya que estas son inseparables. Para poder hacer uso del lenguaje plástico, recuerda, o mejor dicho, aprende que existen tres elementos o componentes para poder hacer la comunicación visual a través del lenguaje plástico. En primer lugar tenemos a la retórica, que es la expresión del mensaje, el mensaje de nosotros los autores, o sea, de ti mismo como autor, cómo vas a comunicar tu mensaje valiéndote de, puede ser la abstracción, cuando creamos una síntesis gráfica, por ejemplo, llevando a lo más elemental un elemento cotidiano de la realidad, por ejemplo, un árbol o un corazón, y lo llevamos a su símbolo o a su manera más, a su representación más elemental, a través de líneas, por ejemplo. O podemos llegar incluso a la abstracción geométrica, valiéndonos de solamente elementos geométricos o volúmenes, en el caso de la escultura, para poder comunicar un mensaje. Existen otros, como por ejemplo la metonimia,
a través de la sustitución de un elemento por otro, la indiacidad, haciendo una referencia. Podemos también recordar la estética cuando hablamos de belleza y arte. El simbolismo, por ejemplo, en el cual utilizamos una figura que es universalmente aceptada por la comunidad, por la sociedad, para poder representar un mensaje. También podemos hacer una analogía, una alegoría también, o una metáfora, e incluso utilizar la retórica poética a través de la creación de un discurso bello. Y cuando digo discurso no me refiero solamente a la palabra, sino recuerda que en este caso de nosotros estamos trabajando con la forma. No quiero poner ejemplos de imágenes en esta clase, ya que lo quiero desarrollar de manera teórica para que no condicione tu pensamiento al momento de crear tu propuesta escultórica. O sea, entiende la idea, la teoría de la clase. Y como tarea te dejo pues no que veas cada una de estas representaciones que estamos viendo acá de la retórica y su manifestación a través de las imágenes del internet, por ejemplo. En segundo lugar tenemos otro componente del lenguaje plástico que es el mensaje. Es el conjunto de elementos informativos que el autor, en este caso tú como autor, vas a comunicar al espectador, o sea, tu emisor le vas a transmitir, le vas a comunicar esta información al receptor. Aquí es muy importante el discurso. Repito, no es un discurso de palabras, sino es el discurso a través de la obra. Este discurso está compuesto por ideas, pensamientos que permiten construir el mensaje. Estas ideas pueden ser reflexiones, pueden estar influenciadas por experiencias personales, pueden ser influenciadas por la cultura, por supuesto por la tradición histórica, que forma parte de todos nuestros conocimientos, todo nuestro bagaje, por nuestros pensamientos, hasta incluso por caprichos también, ¿no? Se pueden dar. De esta manera podemos construir un mensaje que sea fuerte, sólido, y esto comunicarlo a través de una fotografía, un dibujo, una pintura, denunciando un hecho, sensibilizando, haciendo una crítica, provocando a través del sarcasmo. Y en tercer lugar tenemos la estructura, que así como la estructura de un edificio es precisamente lo que le da firmeza a la comunicación visual que vamos a dar en nuestra obra. Esta se logra mediante las ideas y mensajes que se comunican a través de las formas, en el caso de la escultura, también de la pintura puede ser, ¿no? Del dibujo, la forma que compone una composición, los pesos visuales de los que ya hemos hablado, la técnica que se está manejando, las texturas que se representan a través del material. Y bueno, aunque la escultura que estamos trabajando no utiliza color, también pueden dar situaciones en las que se utiliza el color, aunque esto puede ser una herramienta de doble filo. Bueno, en esencia todos estos subelementos de la estructura dependen del lenguaje externo del soporte, y el soporte en este caso es la escultura. Por ejemplo, en el caso de la fotografía, el soporte es el papel fotográfico donde se está representando la imagen, o puede ser también el soporte digital, si es que es una fotografía digital. En el caso de nuestra escultura, repito, es la obra en sí, el modelado en arcilla que se está creando. Entonces, hay niveles de expresividad visual en el discurso artístico. Tenemos por un lado, empiezo desde el centro, la representacionalidad, que ya lo hemos trabajado en la primera unidad, y corresponde a la mímesis. Por ejemplo, se puede dar a través de la representación fiel a un modelo. Tenemos que captar los rasgos distintivos de ese modelo tratando de asemejarnos y de que lo que estoy viendo lo pueda comunicar de manera legible, o sea que se entienda a través de mi obra. En este caso, cuando se hizo el relieve escultórico, por ejemplo, lo que se vio, que fue la columna jónica o la moldura, la ménsula, se pueda entender de la misma manera al momento de ver el relieve, la obra terminada. ¿Me comprendes? Entonces, tratar de captar los rasgos distintivos lo más fiel posible a la realidad. Por supuesto, hago una observación con relación a la representacionalidad.
Jamás vamos a llegar a representar la realidad idéntica como es, ¿sí? Hablando de esculturas, ¿no? Salvo que, por ejemplo, manejemos una corriente ya, pero que es muy extrema, ¿no? Hay una corriente artística que se llama hiperrealismo, que pues ya se desarrolla a través de una técnica muy magistral, muy fina y elaborada, a través de años de práctica, que capta la realidad tan fiel que parece que en el caso de una escultura, por ejemplo, una persona se hubiese petrificado, como sucedió en el Renacimiento, donde, por ejemplo, las texturas de la tela o la transparencia del agua, imagínate, son representadas en el mármol. Por otro lado, tenemos la abstracción. Como te dije, podemos llegar desde una abstracción a través de la síntesis gráfica, llevando a lo más mínimo, lo más minimalista, casi como un estilo expresivo, funcionalista, que busca la ausencia de el aprovechamiento más económico y austero de los elementos. Y no por eso quiere decir que se descuidan aspectos importantes de la obra. Podemos utilizar entonces una abstracción de síntesis gráfica, como que también podemos llegar hasta una abstracción geométrica pura, un abstraccionismo puro, como lo hacía Vasily Kandinsky. En este caso es nuestra propia interpretación de lo que vamos a captar del exterior, o también puede ser de nuestro propio interior, una combinación de varios elementos para poder representar esto. Por otro lado tenemos la simbolización, en la cual vamos a hacer uso de elementos que tienen atribuciones con significado universal, o sea, por ejemplo, repito, el corazón. El corazón, por ejemplo, universalmente se utiliza para simbolizar el amor. Eh, la paloma volando significa la paz. La esfera, por ejemplo, llegando a algo más geométrico. La esfera representa la totalidad. El círculo también representa la totalidad o la divinidad. Incluso hablando de geometría sagrada, por ejemplo, que hay interpretaciones determinadas para ciertos símbolos, como por ejemplo el triángulo, que en la geometría sagrada representa el elemento del fuego, o el cuadrado, que representa la Tierra precisamente por la ortogonalidad de sus ángulos. ¿Ves? De todas maneras, estoy tomando ciertos elementos visuales que son fácilmente entendidos por la mayoría de personas porque, digamos, hemos llegado a un consenso o un acuerdo universal para poder entender que determinada figura representa tal cosa. Por ejemplo, una puerta cerrada representa no pase, significa no pase. Una puerta abierta significa sea usted bienvenido. La línea vertical que ya habíamos conversado representa ascenso hacia arriba. En cambio, la línea horizontal representa descanso, representa lo terrenal, mientras que lo vertical incluso se puede relacionar con lo celestial. La línea diagonal representa inestabilidad, juego con la gravedad, movimiento. El color rojo representa la intensidad, representa la sangre, energía, el anaranjado representa movimiento, el verde representa la naturaleza, el azul la tecnología, por ejemplo. Entonces son símbolos, símbolos que se pueden dar, repito, porque son atribuciones que la sociedad le hemos dado como un significado universal. La abstracción es un poco más personal, pero no por eso se desvincula del discurso artístico, ya que si es que yo quiero crear una abstracción, también tengo que valerme de símbolos. Digamos que la diferencia está en que la simbolización es un poco más metafórico, la abstracción es un poco más personal, pero por eso también hay que tener cuidado al momento de crear una composición, porque también tiene que haber un orden, también tienen que haber fundamentos visuales, ¿me entiendes? Por ahora, en estos ejercicios que vamos a hacer en la parte que queda del curso, vamos a dejar de lado la representacionalidad, porque ya lo hicimos. Ya hicimos la mímesis en la primera unidad. Entonces, quiero que hagas ejercicios para la propuesta escultórica de abstracción o de simbolización. Y más que todo, recuerda lo que dice abajo, en el cuadrado amarillo. Una imagen vale más que 1000 palabras. Pero ten cuidado también, porque un símbolo bien utilizado vale más que 1000 imágenes. Y en la escultura,
tenemos un formato que está delimitado o está parametrado por las dimensiones y por las características del material y la técnica, y el tiempo también, por supuesto, que queda para trabajarlo. Entonces recuerda eso. Por otro lado, para poder utilizar el signo como parte de nuestros procesos mentales, recuerda que nosotros percibimos la realidad, la procesamos en nuestro cerebro, creamos una representación de lo que es la realidad y bueno, lo vamos a sustituir al momento de crear la obra. En el caso de un dibujo, por ejemplo, vemos un árbol. El árbol que existe en la realidad es una cosa, pero en nuestro cerebro, a través de nuestras experiencias con otros árboles, que pueden ser experiencias agradables o pueden ser experiencias desagradables, incluso muy personales, como por ejemplo, si has leído la obra Mi planta de naranja lima, por ejemplo, pueden tener una conexión casi de un niño muy personal, muy emotiva con el árbol. Puedo haber tenido un accidente con el árbol, tal vez una experiencia de grabar los nombres de nuestra época, por ejemplo, con una pareja de la época escolar, o incluso una conexión o un entendimiento del árbol como algo más utilitario, por ejemplo, el árbol para dar sombras. La cosa es que toda esa combinación de experiencias que nosotros tenemos en nuestro cerebro, todo el conocimiento que tenemos de un árbol, eso nos va a servir para poder sustituirlo, porque en realidad no es el mismo árbol, si me entiendes, de la realidad lo que nosotros estamos representando en la obra. Ahora, ¿a qué nivel voy a llegar al momento de crear una obra plástica en la cual esté insinuando a través de los códigos visuales el árbol? Si le queremos dar profundidad a esta obra, darle profundidad a este mensaje, por supuesto, no voy a únicamente hacer uso de la representacionalidad para imitar el árbol, ¿no? Queremos que nuestra obra sea un poco más autoral, que tenga un mensaje, una exploración discursiva también de parte tuya. Entonces, tal vez el árbol puede tener una representación, de repente un árbol talado, por ejemplo, para hacer una crítica a la deforestación. O un árbol con una barba, que la barba representa sabiduría, ¿no? Entonces le puedo poner un rostro humano al árbol, como para representar que el árbol tiene sabiduría. Un árbol llorando, con una cara humana del árbol llorando. Un árbol que tenga la forma de la copa de su árbol nos recuerde a algo, por ejemplo, como un fractal. Bueno, no quiero poner ejemplos, te digo, porque todavía corresponde en la siguiente clase que ustedes hagan propuestas y les vamos a ir dando forma. ¿Sí? Pero lo que sí quiero que quede claro en esta clase es que vayas más allá de la representacionalidad, que también es buena, ¿no? Porque la representacionalidad eh, nos forma la técnica, nos desarrolla la técnica, como te dije en una clase, ¿no? Mientras más practicamos viendo la realidad y tratando de representarla fielmente, más desarrollamos nuestra técnica. Para finalizar, hay fuentes de inspiración que te pueden servir para poder crear esta obra. Te voy a mencionar a Vasily Kandinsky, cómo pensaba el autor. Vasily Kandinsky es un pintor de mediados del siglo pasado que dejó una obra de lo espiritual en el arte. Él consideraba que el arte también tenía una dimensión espiritual y que podía comunicar ideas a través de formas, de elementos geométricos. Vasily Kandinsky comentaba que podemos tener 3 niveles de creación según nuestra inspiración. Por ejemplo, relacionándolo con la representacionalidad, podemos tener una impresión directa de lo que vemos en el entorno que nos rodea. Repito el ejemplo del árbol, o por ejemplo puedo poner una botella, o puedo poner un bodegón, por ejemplo, como también se suele utilizar, porque la belleza del bodegón está precisamente en la composición visual que se crea a través de elementos cotidianos, como pueden ser manzanas, botellas, libros, que estos van formando una composición, pero a través de lo real,
¿me entiendes? Entonces puedo llevarme una impresión directa a través de la realidad y cómo yo lo he visto, o sea, la primera vista que tengo como autor al poder ver un elemento del exterior. En este caso estoy utilizando la representacionalidad, o sea, la mímesis. Pero puedo llegar un poco más profundo en mi exploración, por ejemplo, y hacer la representación en mi obra, en la pintura, en la fotografía, en la escultura, puedo hacer algo a través de la naturaleza interna, o sea, mis emociones. En este caso, por ejemplo, Vasily Kandinsky le llama improvisación, porque aquí se trata de representar lo primero que me viene a la cabeza, lo primero que me viene a la mente sin pensarlo mucho, simplemente tratando de representar la primera idea, o como nosotros le llamamos, un apunte, por ejemplo, ¿no? Un boceto en arquitectura, las primeras ideas que aparecen, sin pensarlas demasiado. Esto es más personal, más emotivo. De repente el autor que ve tu obra, de repente el espectador que ve tu obra no lo entiende. Y a veces también por eso se cae en ese problema del famoso amparte, que quizá el artista lo ve a su manera, pero no se logra comunicar con el espectador. Y si se corta el ciclo de la comunicación entre el autor y el espectador, entonces la obra no ha cumplido su propósito. Recuerda que según la estética, lo que hace bello a una obra hoy en día no solamente es la técnica o los fundamentos visuales, sino también el mensaje y el propósito que tiene la obra. Y el tercer nivel que menciona Vasily Kandinsky es la composición, propiamente dicha, así le llama él, composición. En este caso se trata de juntar tanto la parte lógica o racional con la parte intuitiva o emocional. Es decir, hay que buscar un equilibrio. Ni desbordar demasiado lo emocional al punto de que voy a cortar el ciclo de la comunicación con la persona que me está atendiendo o viendo mi obra. Y tampoco voy a ser demasiado racional como para quitarle valor autoral o espíritu a la obra. El proceso creativo es complejo, ¿sabes? En el caso de nosotros, por ejemplo, en la escultura, y que también se parece mucho a la arquitectura, tenemos dos hemisferios que trabajan. Y simultáneamente, siempre hasta el final de la creación del producto. El bagaje, o sea, mientras más leído, mientras más conocimiento tienes, más bagaje tienes. Pero también está la parte emotiva, la parte sensibilizadora, la parte nuestra, expresiva de nosotros. Entonces no se puede ser demasiado técnico, o sea, puro reglamento, por ejemplo, en el caso de la arquitectura, ni tampoco se puede ser muy emotivo por ejemplo, componer lo que yo creo que puede ser, si es que el otro no lo va a entender. Trata de hacer entonces una composición. Y hasta acá nos quedamos entonces en este tema de la comunicación y el lenguaje plástico, que por supuesto lo vamos a ir viendo de manera presencial a través de cada una de los trabajos que ustedes vayan desarrollando, en el cual yo les voy a orientar. Nos vemos entonces en clase.